Bueno, habíamos empezado viendo, ¿no? La primera parte, algunos conceptos de lo que es fatiga y vimos que de acuerdo a la filosofía de la ICE, la aplicamos cuando supera los 20.000 ciclos y esos picos de tensión que tienen que haber entre carga y descarga de un elemento no pueden sobrepasar, ¿no? 66% de la tensión de fluencia. Y aparte de eso, vimos que cuando la oscilación de tensión no supera un valor de tensión FTH, no se necesita evaluar fatiga. Eso se puede ver en la tabla A31 de las ICE. Y en caso de que no se cumpla esta situación, la carga, el delta sigma, sea mayor a esa fluctuación de tensión, entonces en esos casos tenemos que verificar que el delta sigma no supere, en el caso de las categorías A, B, B', C, D y E', vamos a ver ya de qué tratan esas categorías. Delta sigma no puede superar un límite de la magnitud FSR, ¿no? Que es calculado en función a unos parámetros CF y NSR. ¿Qué son esos parámetros? CF es una constante también que las normas ICE nos las proporcionan. FSR sería la amplitud de tensión permisible. FTH es el nivel de tensión abajo del cual no es necesario verificar fatiga. Y NSR es el número de ciclos de carga, ¿no? Repetitiva que se aplica en en nuestro elemento. Eh, esto que he hablado aquí de fatiga es para elementos planos y conexiones soldadas. Y hay el caso de la categoría F, donde la fórmula de aplicación es diferente. FSR es dado por 100 veces 1.5 sobre NSR, elevado a la 0,167 potencia, mayor o igual a 8 KSI, según la tabla A32, que es el sistema imperial. Y para el sistema métrico, FSR es el mayor valor entre 55 megapascales y 690 veces 1,5 sobre NSR elevado a la 0,167. En el caso de tornillos y componentes tratados, en conexiones ajustadas mecánicamente, la amplitud máxima del pico de tensión no debe exceder la amplitud de tensión de las ecuaciones A31 y A31M con C, F y FTH también tomados de la misma tabla. Es decir, tornillos y componentes tratados siguen un procedimiento de análisis a fatiga similar al que hemos hablado anteriormente. Y tornillos de alta resistencia, tornillos comunes, barras de anclajes tratadas, la amplitud máxima de tensión sobre el área neta sobre la que se aplica carga axial, momentos o efectos de palanca no deben exceder la amplitud permisible de tensión calculada también por las expresiones que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces son algunos acápites a más sobre lo que sería el aspecto de fatiga. En el caso de tornillos y componentes tratados, el área, ¿no? del tornillo debe ser tomado de acuerdo a esa expresión. Y para ver, ¿no? qué son esas categorías que habla acá, de donde, dependiendo del tipo de categoría, las hay, perdón, en el tipo de categoría. Dependiendo del tipo de categoría, las tablas de las ICE me dan los valores de CF para determinar el valor FSR. Entonces, en estas tablas
que vamos a ver a continuación, básicamente las ICE dividen el problema de fatiga en 8 secciones. La sección uno, que tiene 5 casos. No voy a hablar de cada uno de estos casos porque sería extendernos demasiado y no tenemos tiempo en este verano. Pero aquí nos dice la categoría de tensión, por ejemplo, un metal base, excepto aceros que están no cubiertos contra intemperismo y secciones laminadas. eh, y así va dando una descripción, pero vamos a verlo gráficamente estos ejemplos, ¿no? Entonces el tipo 1.1 es una categoría A, la constante CF que usamos en la ecuación, que es para calcular FSR. Eh, la tensión arriba está en KSI y abajo me dicen megapascales. ¿Cuál es FTH? ¿Qué significa FTH? El nivel de tensión delta H abajo del cual no es necesario fatiga. Entonces estos son los valores para cada uno de estos casos en la categoría o sección uno, pero en la siguiente lámina vamos a ver de forma mucho más clara los casos. Entonces en la sección uno estos son los ejemplos, ¿no? Elementos de placas rectangulares sometidas a oscilaciones de tracción, compresión o de tracción y compresión, vigas simétricas sometidas también a oscilación de esfuerzos flectores, serían los ejemplos, ¿no?, de las clases uno y 2. La clase 1.3 en la sección uno serían también secciones tipo I, pero donde se les hace algún tipo de recorte como el que estamos viendo acá. Muchas veces estos recortes se hacen para poder alojar conexiones, ¿no? Entonces, si estoy verificando a fatiga un elemento de este tipo, yo sé que es sección uno, categoría la parte 1.3, y con eso me voy a la tabla de la sección uno, caso 1.3, ¿no? Y aquí tengo, eh, dependiendo del radio de recorte, ¿no? Si es mayor o igual a 25 milímetros o si es mayor o igual a 10 milímetros, dependiendo de esos radios de chanfrado, yo sé qué categoría es y con eso tengo las constantes, ¿no? CF y el valor FTH de tensión abajo del cual no se desarrolla la fatiga. Si el delta sigma es superior a estos valores, dependiendo del caso, ahí sí tengo que calcular en función a mis coeficientes CF ese valor de FSR y verificar que no se supere esa tensión. ¿Está entendida la tabla? Sí, ingeniero. Ok, entonces dentro de esas categorías también yo tengo otros ejemplos del 1.4. Es cuando tengo una placa, por ejemplo, del tipo WT, que le estoy soldando una contra la otra. Aquí hago un agujero y aquí hago una soldadura y aquí hago otra soldadura, ¿no? El agujero es para poder dar continuidad a la soldadura de el aba de base. Y aquí la figura también me dice, fíjense que aquí me dan algunos como garabatos. Estas rayas son los puntos donde puede darse el inicio de fatiga, ¿no? Entonces ahí
la norma me indica cuáles son para cada tipo de detalle, de conexión o de elemento, dependiendo del tipo de esfuerzo, yo tengo el punto posible de inicio de fatiga. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de una celosía donde tengo un elemento, la cuerda inferior, y tengo mi diagonal, sería en categoría A y B, ejemplo 1.5, que sería para evaluar fatiga, por ejemplo, en una viga de puente, en una cercha de puente, ¿no? En los puntos donde yo tengo estos tipos de conexión, tendría que evaluar esa condición de fatiga. ¿Ok? La sección 2 ya se refiere más a conexiones en sí y juntas que han sido ajustadas. Entonces aquí está el ejemplo 2.1, por ejemplo, siempre indicando el tipo de categoría y aquí los tipos de conexiones A, B y C, por ejemplo, conexión de un elemento a dos o conexiones simples entre uno y otro elemento y en lugares donde yo tenga agujeros, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de tornillos, ¿no? Entonces hay que estudiar un poco a detalle cuál es la situación que más se ajusta. El día de ayer vimos también algo sobre ojales, ¿no? Y los puntos donde se puede desarrollar fatiga por tracciones, por carga cíclica repetitiva en anclajes de ojales. Y aquí me va dando los parámetros y las fluctuaciones máximas de tensión que yo puedo tener para verificar ese aspecto. La sección 3 habla sobre conexiones soldadas o componentes compuestos, ¿no? Como ser estas secciones cajón que se sueldan entre sí para obtener el cajón, o una placa rectangular que es soldada contra otra para poder configurar un perfil WT, o secciones simétricas, ¿no? Del tipo W, por ejemplo, son secciones ya, se refiere más a secciones armadas que son soldadas para eh, obtener cierto tipo de sección transversal. Entonces, estos son los diferentes tipos de tensiones, perdón, de secciones transversales armadas, donde yo tengo también los valores, la categoría, las constantes CF y mi valor FTH para verificar si hay fatiga y caso que haya, verificar que no se sobrepase la tensión máxima admisible. Esta es una continuación muchas veces también yo puedo tener una determinada viga, pero que por una cuestión de economía, para no construir una sección mayor, puede ser que yo decida, ¿no? De adjuntar por soldadura placas para en ciertas zonas darle a la viga mayor resistencia. Entonces a eso se refieren estos casos 3.6 y 3.7, cuando yo tengo secciones ya compuestas, ¿no? Es decir, donde un determinado elemento, tipo sección doble T o sección T, donde, como ustedes pueden ver acá, yo le hago un refuerzo por soldadura para resistir esfuerzos localizados, ¿no? La sección 4 se relaciona más que nada a conexiones de soldadura de un fin de elemento contra otros elementos.
es para evaluar la fatiga en conexiones soldadas de filete, como estamos viendo en las imágenes. Y también lo mismo con los parámetros CF y FTH, ¿no? Y la sección 5 es para otros tipos de conexiones que son lo que se llama juntas de tope, ¿no? O transversales a la dirección de tensión. ¿Por qué? Porque si analizamos la situación anterior, estas son conexiones que son paralelas a la dirección del esfuerzo, que sería la categoría o sección 3 de verificación de fatiga de conexiones soldadas. Y ya la sección 4 también es un complemento, perdón, la sección 4 es cuando la soldadura es paralela y la sección 5 sería cuando la soldadura de conexión de continuidad de elementos, como ustedes pueden ver, es transversal o perpendicular a la dirección de la tensión. Y ahí, dependiendo del tipo de detalle de conexión, tenemos las situaciones 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, ¿no? Donde aquí está la descripción y aquí da una idea de en esta conexión cuáles son los puntos potenciales donde puede iniciarse la fatiga, ¿no? Generalmente todo lo que es conexiones se da de discontinuidades internas del metal de soldadura, ¿no? Entonces depende mucho la calidad de la soldadura para poder tener puntos potenciales de inicio de fisuración de mi conexión metálica por el efecto de fatiga. Ok, en la sección 5 son también complementos, ¿no? O digamos así, otras condiciones particulares de conexiones soldadas eh, transversales a la dirección de tensión, ¿no? Entonces aquí tenemos ya cuando las condiciones de tracción que se dan entre los elementos a ser soldados cambian un poco, ¿no? Y dependiendo del detalle. Y aquí se puede ver los puntos potenciales de inicio de desarrollo de fractura por fatiga en estos tipos de conexiones soldadas. Las conexiones soldadas son muy susceptibles a poder desarrollar en el tiempo el fenómeno de fatiga, porque cuando nosotros introducimos la soldadura en el acero, lo que estamos haciendo es fundir el acero. Entonces, ¿qué sucede más o menos en el fenómeno de soldadura? Cuando yo tengo una placa y quiero soldar a otra y yo le aplico soldadura, esto significa que vamos a fundir parte del metal, ¿no? Le vamos a aplicar temperatura y después esta soldadura se va a enfriar. Entonces, al enfriarse, la soldadura se va a retraer y ese efecto de retracción va a generar tensiones, puede generar tensiones residuales por ese cambio volumétrico que sufre la soldadura, puede generar tensiones internas en el material o en la misma soldadura. Entonces, el efecto de soldadura, si no es realizado de manera adecuada,
puede generar tensiones residuales que todavía van a hacer más crítico el desarrollo del fenómeno de fatiga. ¿Quedó entendido? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Inge, entonces, eh, ¿cuál sería más viable para usar el soldado o el empernado? Eh, Cualquiera de los dos, siempre que sea bien ejecutado, no hay problemas, ¿no? Ahora, la ventaja del soldado es que puede ser mucho más versátil, ¿no? El, el problema de practicar tornillo, el tema de tornillos, muchas veces requiere un mayor detalle de plano, ¿no? Porque en una conexión atornillada tiene que haber planos de detalles muy bien realizados de dónde efectuar los agujeros para que después no hayan problemas de montaje. Eh, y también si hacemos una comparación del costo del electrodo de soldadura versus perforar una pieza metálica y ponerle el tornillo, generalmente la conexión atornillada eh, resulta más cara, ¿no? Que una conexión soldada. Ahora el tema es que las conexiones atornilladas presentan menos posibilidad de desarrollar fatiga, pero también podemos tener a lo largo del tiempo el aflojamiento de los tornillos, ¿no? Que es otro problema. Entonces, ambas tienen ventajas y desventajas. ¿Ok? Listo, ingeniero, gracias. Ok, gracias, Jacob. En la sección 6, siguiendo con estos criterios de fatiga, es cuando tenemos algunos trabajos, ¿no? De acabamiento, ¿no? Por corte de piezas especiales, como ustedes pueden ver ahí. Aquí se establecen los radios, ¿no? De recorte de piezas metálicas, porque también en el recorte yo puedo estar, a la hora que yo aplico una tensión aquí, si trabajo con radios muy cortos, puedo tener puntos de concentración de tensiones en los cambios, ¿no? De sección de material que me pueden generar también fatiga, como pueden ver ahí en la figura, ¿no? Entonces son especificaciones con radios mínimos y en estas conexiones o piezas, ¿no? Que se construyen en lo que es la industria de la construcción en fábricas, ¿no? De estructuras metálicas, son algunas disposiciones que se tienen que tomar en cuenta y que, como ustedes pueden ver, también se tiene que hacer una verificación de si va a haber fatiga y en caso la haya, respetar las tensiones límites, ¿no? Que se deben encuadrar el proyecto para no tener el problema de desarrollo de fatiga en el tiempo. ¿Ok? Entonces eso es la clase 6. Algunos detalles también, ¿no? Más que nada esto les paso como material de consulta, ya que no da en este curso de ver caso a caso. La sección 7 también es cuando yo tengo algunas pequeñas piezas, ¿no? Metálicas soldadas a elementos principales. Por ejemplo, aquí ustedes ven una viga T, donde se le suelda, por ejemplo, una serie de platinas, ¿no? ¿Para qué sirven estas platinas? Para yo aquí poner un sistema de arriostramiento, ¿no? Lateral de esta viga. Eso lo vamos a ver el día viernes en elementos sometidos a flexión. O cuando yo hago una soldadura, por ejemplo, esta sección T
le quiero soldar un elemento para colgar algo, ¿no? Puede ser un puente grúa, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver que en estos extremos pueden darse por carga cíclica, porque puentes grúa, yo estoy también sujeto a cargas cíclicas de carga y descarga, ¿no? De, de- de piezas o elementos que el puente grúa va a transportar. Entonces, en estos casos también aquí hay una serie de especificaciones de dimensiones como ser ancho, ¿no? Y espesores mínimos que ustedes pueden ver en estos detalles para yo también saber mi categoría, la constante para calcular la tensión límite de fatiga y el valor FTH para ver si necesito evaluar mi conexión a fatiga, ¿no? Ahora bien, volviendo un poco al tema, ¿no? Por ejemplo, de la soldadura o tornillos. Hay situaciones donde prácticamente la soldadura es soldadura o soldadura, ¿no? Por ejemplo, en este caso de conexión, donde yo quiero arriostrar esta viga lateralmente, la conexión se hace, no me queda otra de hacer la solución o de soldar, ¿no? Entonces, para pequeños componentes es soldado. Igual para construcción compuesta, por ejemplo, esta viga T, que yo lo voy a usar para vaciar una losa encima, yo consigo la adherencia entre la losa y la viga soldando perfiles C sobre la viga, porque después yo aquí vacío la losa y el perfil C me sirve como conexión, ¿no? O adherencia entre la losa y la viga. Y en estos casos no me queda otra que partir a la solución de conectar estos elementos de conexión entre losa de hormigón y viga de acero, medio que no me queda otra de que soldarla. Entonces ahí sí o sí tengo que hacer estas verificaciones de dimensiones mínimas, espesores mínimos, radios de curvatura mínimos para poder lidiar con el fenómeno de fatiga. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Y la sección 8 habla de miscelánea, ¿no? Otro método muy usado, por ejemplo, si yo tengo una viga de acero, esto en Estados Unidos lo utilizan muchísimo, lo que se llama la construcción compuesta, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en vez de usar las losas en base a viguetas que usamos tanto nosotros aquí, lo que usan en Estados Unidos son viguetas, pero de acero. Y a la vigueta de acero se le conecta lo que se llama studs. Estos studs que ustedes ven aquí son como unos tornillos con cabeza que se van soldando a lo largo de la viga. Y después cuando yo vacío mi losa de hormigón, vacío mi losa, eh, estos studs evitan que cuando hay flexión de la viga, la losa por el efecto de flexión se deslice sobre la viga. Y la introducción de esos conectores de corte, los studs los podemos interpretar como conectores de corte. Esos conectores de corte nos sirven también para considerar que la inercia de la viga sea mucho mayor. Entonces la viga trabaja como una sección compuesta de acero hormigón. ¿Ok? Esto también se usa muchísimo en la construcción de puentes mixtos o puentes compuestos, donde
La gran ventaja que tiene, por ejemplo, el sistema de construcción compuesta acero-hormigón es de que estos tipos de construcción pueden prescindir totalmente de apuntalamientos, ¿no? Y también son sistemas más rápidos ya que no se de instalación en general, ya que el sistema este permite que la losa también se quede totalmente apuntalada por el sistema de vigas, ¿no? Y otros aspectos varios, digamos, ¿no? Que se pueden considerar son cuando queremos analizar diferentes planos de fatiga o queremos evaluar sistemas de anclajes, ¿no? De elementos que están, por ejemplo, anclajes de cables, se refiere a este ítem 8.5, ¿no? Entonces, es un pantallazo general porque como ustedes pueden ver son muchísimos los casos, pero lo más importante es entender cómo se manejan estas tablas, cómo se leen las categorías y qué información nos da esta tabla con respecto a los valores de la constante CF para calcular nuestra tensión límite FSR y también evaluar el parámetro de tensión FTH para ver si es necesario evaluar nuestra conexión o nuestro elemento sometido a carga cíclica ante el fenómeno de fatiga. ¿Ok? Entonces, más o menos con esto estaríamos eh, viendo toda la parte teórica de elementos traccionados el día de hoy. Y el día de mañana lo que vamos a hacer es una serie de ejercicios de aplicación de todas estas fórmulas, de todas estas tablas que hemos estado desarrollando y explicando el día de ayer y hoy. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a finalizar nuestra aula por el día de hoy y continuamos el día de mañana. Y también les hago recuerdo para quienes quieran matricularse, ¿no? No es obligatorio. Quienes quieran matricularse, está muy interesante el curso de RAN Elements que los va a dar el ingeniero Mario Durán en los cursos CCT, ya que tomaron la decisión de agarrar el verano. Anímense a matricularse en los cursos que se están ofreciendo en el CCT, que es nuestro centro de capacitación de la carrera. ¿Ok? Entonces, con eso finalizamos por aquí el día de hoy y mañana hacemos una serie de ejercicios de elementos traccionados. ¿Ok? Muchas gracias por su atención